2022, año de dificultad y esperanza. Los invito a seguir el transcurso de la historia que marcó este 2022. El país en punto insostenible. Crisis de agua en Monterrey. Mineros atrapados. 2022, año para construir la paz ante la dura violencia. Año de blasfemias y de ola de asaltos en parroquias de la Ciudad de México. Año en que la Virgen del Roble se viste de rosa. Los caníbales judíos en Chiapas. Los pueblos afrodescendientes en la diócesis de Puerto Escondido. El 2022 marca el año de la visita del prelado del Opus Dei. Año de la reforma regresiva. Nacimientos prohibidos en este 2022. El cabildeo de AMLO ante los obispos de México. Derechos humanos en riesgo. El regreso a la Basílica después de la pandemia, 12 millones y medio de peregrinos lo confirman. Año de un mundial, año de un campeón, año de Messi. Sean ustedes bienvenidos a la segunda parte del resumen anual de noticias producido por el Centro Católico Multimedial y Agencia Católica de Noticias. Comenzamos. Tras los crímenes contra los jesuitas de la Tarahumara, las movilizaciones de la Iglesia por la Paz quisieron replicarse templo por templo y parroquia por parroquia. Pero el enrarecimiento del clima político y social, propiciado también por la polarización del presidente de México, haría levantar la voz de los obispos ante la realidad, como un estado de cosas en las que se puso al país en un punto insostenible. Tras medio año sin representante pontificio, México recibió al sucesor del nuncio Franco Coppola. Su llegada no fue tersa. Hostigamientos y asesinatos en contra de clérigos fueron solo una pieza del complicado rompecabezas que tendría un nuevo encontronazo entre Andrés Manuel López Obrador y la Iglesia, cuando ante la reforma político-electoral, el episcopado mexicano calificó la iniciativa presidencial de lesiva y regresiva, incluso como un verdadero cabildero, y no como secretario de Gobernación. Adán Augusto López Hernández llegó a la asamblea plenaria de la Conferencia del Episcopado Mexicano a apoyar una reforma que fue rechazada de manera unánime en la Gran Marcha por la Democracia el 13 de noviembre. Con todo, el año cierra bajo los riesgos que ponen al país en un punto insostenible. Ahora, empañado con un atentado contra un destacado periodista, la Iglesia reclama de nuevo el cambio de la estrategia fallida de seguridad, mientras al interno, en medio de estas resistencias y desgastes, encuentros y desencuentros, se apagan las luces y talentos como la del gran arquitecto del posconcilio, un benedictino que dejó impronta perenne en el mayor de los recintos de fe y esperanza del pueblo de México, que al finalizar este 2022 ya mira hacia los 500 años de las apariciones de Guadalupe en el 2031. 2022, año de dificultad y esperanza. Los invito a seguir el transcurso de la historia que marcó este 2022. Con motivo de la Jornada Nacional de Oración por la Paz, el arzobispo de Monterrey y presidente de la Conferencia del Episcopado Mexicano, Rogelio Cabrera López, dijo que la nación mexicana está llegando a un punto insostenible de violencia. El arzobispo también dirigió un mensaje a la sociedad mexicana para que se reconozca y practique la compasión, un principio elemental de la solidaridad, el bien común y la paz. A los creyentes les recordó que en medio del ambiente de división que se advierte en el país, el actuar del verdadero cristiano no es el de pasar indiferente ante el sufrimiento del prójimo. El Centro de Derechos de las Víctimas de la Violencia Minerva Velo manifestó a la opinión pública la preocupación por los actos de hostigamiento y criminalización en contra del director de esa organización, el padre José Filiberto Velázquez Florencio,
hostigado por corporaciones policiales debido a la labor de acompañamiento y de defensa de derechos humanos que este centro viene realizando en favor de la comunidad de San Jerónimo Palantla, municipio de Chilapa de Álvarez, comunidad indígena náhuatl, ante la comisión de grandes violaciones de derechos humanos que vienen sucediendo en dicha localidad. El Centro de Derechos Humanos. Fue el 27 de junio cuando el Centro Minerva Velo se unió a la protesta de la comunidad de San Jerónimo al bloquear la autopista México-Acapulco, exigiendo la atención urgente y personalizada de la Fiscalía y Gobierno del Estado a fin de detener la violencia en la comunidad que causa grandes violaciones a derechos humanos, en que denunciaron la reciente desaparición de José Abundio Bolaños Calvario. De acuerdo con el centro, ante los actos de hostigamiento y criminalización en contra del sacerdote, se exigió a las autoridades estatales y federales la realización de acciones para impartir justicia en la comunidad de San Jerónimo, la localización de José Abundio Bolaños y las debidas garantías para el ejercicio de los derechos humanos del padre Velázquez Fidencio e impedir cualquier acto de hostigamiento. Otra agresión contra un sacerdote católico se ha dado en este 2022. De acuerdo con la información difundida en redes sociales por el Centro Católico Multimedial, el padre Felipe Vélez Jiménez, baleado en lo que se estimó ser víctima de las circunstancias en fuego cruzado. A bordo de su vehículo, el sacerdote habría recibido un impacto de bala en el rostro. Algunos medios de comunicación reportaron que la víctima recibió atención médica de emergencia debido a la gravedad de las heridas. Sin embargo, la diócesis de Chilpancingo-Chilapa afirmó que sus condiciones serían delicadas, pero en situación estable. Según reportó el Centro Católico Multimedia, fuentes cercanas a este medio reportaron que el padre Felipe, alrededor de las 12:20 de la tarde, cuando salía de Chilapa hacia Chilpancingo, a bordo de una camioneta, fue atacado por sujetos armados, quienes lo hirieron en el rostro. Fue trasladado a Chilpancingo en estado delicado. El padre Vélez, originario de Taxco, es párroco de Gerardo María Mayela en Iguala. Más adelante, la misma diócesis emitió un comunicado en el que exigió justicia y solicitó a las autoridades llegar a la verdad de los hechos, exigencia suscrita por el obispo José de Jesús González Hernández. Spiteri, nuevo nuncio apostólico en México. Sin representante papal desde enero, México conoció la designación del arzobispo Joseph Spiteri como nuncio de la Santa Sede en México, sucediendo a Franco Coppola, enviado a cumplir su misión diplomática en Bélgica. De origen maltés, Spiteri tiene 63 años, ordenado en 1984 por la imposición de manos del arzobispo Joseph Marcherka para el clero de la Arquidiócesis de Malta, doctor en Derecho Canónico por la Pontificia Universidad de Santo Tomás de Aquino, está al servicio de la Santa Sede desde 1988. En las representaciones pontificias en Panamá, Irak, México, Portugal, Grecia y Venezuela, y finalmente en la sección para las relaciones con los estados de la Secretaría de Estado. A los 50 años fue designado por el Papa Benedicto XVI para ocupar la nunciatura en Sri Lanka y elevado a la dignidad episcopal el 24 de mayo del 2009 por la imposición de manos del entonces secretario del Estado, cardenal Tarcisio Bertone. Posteriormente, el Papa Francisco le llama a desempeñar su ministerio diplomático en Costa de Marfil en el año 2013 y su última misión en Líbano en el 2018. La designación de Spiteri ocurrió 6 meses de la despedida de Coppola y en el marco de los 30 años de la promulgación de la Ley de Asociaciones Religiosas y Culto Público, marco legal que dio reglamento a la reforma constitucional que en 1992 dio personalidad jurídica a la Iglesia, abriendo una nueva etapa sobre la libertad religiosa en México y de las relaciones México y Santa Sede. El 2022
crisis de agua en Monterrey y los diálogos entre el arzobispo Rogelio Cabrera y el presidente Andrés Manuel López Obrador, quien reveló sus pláticas con el arzobispo de Monterrey, Rogelio Cabrera López, sobre la escasez del agua y la pobreza de Nuevo León. En su acostumbrada conferencia matutina, el presidente señaló que gente de las iglesias lo ha visitado, entre ellos el obispo responsable de la Conferencia del Episcopado Mexicano, que es un hombre sensible, mencionó Andrés Manuel. Ante el crecimiento en Nuevo León de la industria, el presidente señaló a Cabrera López que a pesar de la perspectiva que se tiene de Monterrey, se vive una realidad muy distinta, que es la pobreza. Año de los mineros atrapados en Coahuila. En un escueto comunicado, la Conferencia del Episcopado Mexicano lamentó el accidente ocurrido el 3 de agosto en una mina de carbón del municipio de Sabinas, Coahuila, donde aún se encuentran 10 mineros atrapados. Rogamos por la vida de cada uno de los mineros atrapados y los ponemos bajo la intercesión de nuestra Madre, la Virgen María de Guadalupe. Los habitantes de Sabinas, Coahuila, reportaron el colapso en una rudimentaria mina de carbón, causando una inundación que dejó 10 mineros atrapados. Hasta la noche del jueves, se daban lentas y penosas labores de rescate para bombear el agua de los túneles y permitir el rescate de los atrapados. Estos pozos de mina están en la comunidad de Las Conchas, paraje de La Agujita. Medios de información señalaron que no se conocía información precisa sobre la titularidad de la concesión minera. Construir la paz ante la dura violencia en este 2022. La jornada de oración de julio dio frutos y esta fue la intención de impulsar los diálogos por la justicia y la reconciliación para la paz. En un comunicado, la Curia de la Iglesia de México, la Conferencia Superior de Religiosos en México, la Compañía de Jesús, propuso acciones a través de iniciativas para que lleven a mejorar el sistema de justicia y las estrategias de seguridad y así poner las bases para la paz. 4 acciones: la oración por las víctimas de las extorsiones, oración por los adolescentes y los jóvenes reclutados por la delincuencia organizada, las víctimas de trata, la erradicación de la impunidad en el sistema judicial. Se invitó a través de conversatorios de paz, convocados a parroquias y movimientos laicales, a dialogar sobre las preocupaciones cotidianas que atentan contra la paz, como es la pérdida de habilidades para convivir, la fractura familiar o vecinal, las diferencias generacionales, la desigualdad. La Iglesia de México impulsó diálogos entre diversos líderes de iglesias, universidades, empresarios, organizaciones sociales, gobiernos, asambleas vecinales o colectivos juveniles en orden al desarrollo de foros del sistema de justicia. Recuperar buenas prácticas y construir caminos para la paz. Tales acciones irán preparando el primer encuentro nacional que se integre a la diversidad de actores sociales, políticos y económicos para dialogar sobre la transformación que México necesita para construir la paz y así construir la creación de una red nacional de paz. 2022, año de las blasfemias. Una galería de la Ciudad de México exhibió una polémica imagen del Papa Francisco, la cual causó revuelo. Aceptación e indignación bajo el título Chao Tradición. En la exposición Químicas Ácidas, una representación del Papa Francisco deja caer un niño siendo destrozado contra el piso, mientras el bonachón pontífice se ahoga en medio de una carcajada. El autor, el chileno Paulo Maire, no deja dudas de que la obra es claramente una crítica al catolicismo, que es una tradición que a todos nos afecta de algún modo, porque somos del mundo occidental, sobre todo con la pedofilia. Chao Tradición, según el catálogo, está a la venta por 90,000 pesos, unos 4,500 dólares. A diferencia de otras, en esta exposición no se vieron protestas ni grupos haciendo oración frente a la galería y la nota fue tomada por no pocos medios que le dieron vuelo a Chao Tradición. En particular, esa imagen puso en una situación para algunos ofensiva, mostrando una mediocridad que incitó a la creación de una aberrante blasfemia,
que los católicos no deberían tolerar. Para otros, las causas de Chao Tradición fueron más profundas. Los simplismos condenados al autor serían el síntoma de una situación más grave en la que se encuentra el catolicismo fragmentado frente al secularismo rampante, como se da en la Ciudad de México, sin liderazgos y apabullado. Es la muestra de la enfermedad que preocupa. Exhibir blasfemias que, en el fondo, están haciendo metástasis desde las entrañas de la catolicidad. Andrés Manuel López Obrador se cuelga de la sotana del Papa para la paz en Ucrania en este 2022. Orador principal en la ceremonia del 212 aniversario del inicio de la independencia de México, López Obrador dirigió un discurso enfocado a la política exterior, dejando de lado los problemas nacionales y dificultades en materia de seguridad. Su argumento inicial se centró en una propuesta a la Asamblea General de las Naciones Unidas que llevaría el secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, para crear un acuerdo para detener la guerra en Ucrania y lograr hacia adelante una tregua de 5 años en favor de la paz entre todas las naciones, propuesta que ya había planteado en agosto y a inicios de septiembre. En la máxima de las expresiones cívico-militares de la República y ante visitantes como Evo Morales y Pepe Mujica, familiares de Juliana Sague y Aleida Guevara, hija del guerrillero Ernesto Guevara, Andrés Manuel insistió en una misión pacificadora para el cese de hostilidades en Ucrania y el inicio de las pláticas directas con el presidente Zelensky de Ucrania y con el presidente Putin de Rusia. Tal misión, según la propuesta, debería ser encabezada a través de un comité para el diálogo y la paz, el cual estaría integrado, si se acepta y hay voluntad de participar de los posibles mediadores, por el primer ministro Modi de la India, el Papa Francisco y el secretario general Antonio Guterres. Así lo señaló Andrés Manuel López Obrador. A través de un tuit, el gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro Ramírez, presumió del encuentro personal que sostuvo en la Casa Santa Marta, en el Vaticano, con el Papa Francisco. Se convirtió en el primer mandatario estatal en ser invitado a ingresar al domicilio particular del Sumo Pontífice, con quien dialogó sobre diversos temas, entre ellos el de la cultura de la paz, la convivencia social, basada en valores, el respeto colectivo y la construcción del tejido social. Alfaro Ramírez firmó convenio con Escolas Ocurrentes. Fue de las responsables en la gestión de este encuentro. Según el mismo gobernador, con esta fundación, también importante, con la que vamos a hacer todo un gran programa de cultura de paz para trabajar con las escuelas secundarias, para trabajar con las academias de deportes. Tenemos en Jalisco para hacer un esfuerzo conjunto con la Fundación Escolas e impulsar esta agenda que sin duda tiene que ver con la idea de una transformación de fondo en la manera como las juventudes de Jalisco puedan construir mejores opciones de futuro, puedan tener un espacio de expresión, de formación de valores. Simplemente la experiencia más importante de mi vida, señaló Alfaro Ramírez. Ola de asaltos en parroquias del sur de la Ciudad de México, en algunas colonias más pudientes y cercanas a la casa y oficinas donde opera regularmente el arzobispo Aguiar, se denunció a través de un comunicado. De acuerdo con el documento difundido, las parroquias y templos San Lorenzo, Diácono y Mártir en Huipulco, Santa María de los Apóstoles en la colonia Bosques de Tetlamella, Santos de América en el Pedregal de Carrascos, Santo Cristo del Pedregal en la colonia del Pedregal de San Nicolás, primera sección, los Santos Reyes y el Señor de la Misericordia en la Plazuela de los Reyes en Coyoacán, la Purificación de Nuestra Señora de la Candelaria en Coyoacán y la Capilla del Niño Jesús en el barrio del mismo nombre en Coyoacán, fueron robados sin daños a la integridad personal de fieles y sacerdotes, pero lesionando el patrimonio de los recintos
y sin dejar de lado el trauma y la angustia que implican las agresiones. Se hizo un llamado a las autoridades para atender la situación de inseguridad que se vive en nuestro país, de la que, como la arquidiócesis, hemos sido objeto en estos días, pero de la que también han padecido miles de mexicanos, en algunos casos con desenlaces más lamentables. Se apeló a un diálogo abierto como sociedad en esta espiral de violencia que es urgente detener. Desde Belén, el arzobispo de Monterrey llamó a la comunidad católica a iniciar el mes del Santo Rosario para fomentar la toma de conciencia en torno al acompañamiento de las mujeres enfermas de cáncer. Con este llamado, Cabrera López invitó a escuchar a los especialistas para ayudar a la prevención de esta enfermedad. Según el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, en el 2020 fallecieron 97.323 personas por tumores malignos. De estos, 7.880 fueron tumores malignos de mama, lo que equivale al 8% de este total. En este año fallecieron 7.821 mujeres y 58 hombres por el cáncer de mama. Para ser solidarios y compartir la lucha contra el cáncer, enunció Cabrera algunas acciones y actos de piedad, así como de devoción popular, como el cambio del manto de la Virgen de Roble, patrona de la ciudad de Monterrey, y como un manto rosa, color distintivo en esta campaña de concientización. La primera vez que se usa una imagen de la Virgen con motivos de campaña de salud. En octubre, los talibanes judíos de Chiapas, después de la fuga de varios niños judíos de un centro del DIF en Chiapas, supuestamente víctimas de abuso, se destapa nuevamente una realidad insuficientemente discutida, pero presente, operando de forma apabullante, la de grupos fanáticos y religiosos extremistas conformados en sectas peligrosas. Lev Tabor saltó a la opinión pública en México por la detención de menores, víctimas al interior de esta secta extraña del judaísmo, con todos los rasgos de estos grupos fanáticos y violentos. Aislamiento, duro régimen de costumbres, estricta observancia religiosa, adoración a los líderes, matrimonios forzados, explotación, fraude y violencia en nombre de Dios. Traducido como los de corazón puro, la secta fue fundada por Shlomo Helbrands en 1980. El rabino, nacido en 1962, desde joven inició los estudios de la Torá y formó la escuela yajista independiente. Apartado del sionismo, hizo su propia diáspora hacia Estados Unidos, donde se le imputó el secuestro de un niño israelí de 13 años, además de abusos y administración de medicamentos controlados o restringidos y propinar castigos atroces a las víctimas adheridos a su yeshivá. Su historial de abusos creció. Fue deportado a Israel, pero escapó a Canadá, en donde tuvo la categoría de asilado político, debido a la percepción de persecución por parte de las autoridades israelíes por sus enseñanzas. Así la secta saltó de nuevo a la opinión pública cuando los niños de Lev Tabor gritaban desesperados por salir del albergue, mientras sus madres protestan enardecidamente, desafiando a las autoridades del DIF, que los dejó en ridículo. Una fuga sin mayor resistencia. Sea laudado Jesucristo, fueron las palabras inaugurales del cardenal Gerhard Ludwig-Müller en su visita a México para un fin de semana en una exclusiva zona de la capital del país, a fin de reflexionar sobre la familia y su futuro. En el panel Familias Fuertes, Sociedades Sostenibles, en el que intercambió puntos de vista con el elder Wilford W. Anderson, autoridades eméritas de la Iglesia Mormona Jim Daly, presidente de Focus in the Family, y Valerie Huber, presidente de Grupo Amigos del Protocolo de Ginebra. En su ponencia, Müller advirtió de la actualidad del nihilismo de Nietzsche y de la popularidad de la tesis del libro Homo Deus de Yuval Noah Harari, ideas muy bien aceptadas entre los mediocres políticos que deberían favorecer más a los seres humanos en vez de suprimirlos. Las causas
de tener seres humanos inflados, diría el antiguo prefecto de la Congregación para la Doctrina de la Fe, tiene respuestas sencillas. El nihilismo, que tiene como padre el orgullo de la criatura, que quiere ser como Dios, y cuando el hombre adora a la creación, pierde la gloria de los hijos y de los amigos de Dios. La fe en Dios nos abre a la cultura de la vida en el amor a Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo, porque somos liberados de la esclavitud de lo pasajero a la libertad y gloria de los hijos de Dios. El antiguo prefecto de la Congregación para la Doctrina de la Fe fue el panelista en el 14 Congreso Mundial de las Familias. La diócesis de Puerto Escondido, Oaxaca, se convirtió en el epicentro de los pueblos afroamericanos y del Caribe al ser sede del 15 Encuentro Pastoral Afro, con delegaciones en Colombia, Panamá, Ecuador y Brasil. Monseñor Florencio Armando Colín Cruz inauguró este evento con una misa que dio paso al folclore y costumbres de los afrodescendientes de las costas oaxaqueñas y de los delegados, que también realizaron un desfile con sus banderas y símbolos de las comunidades por las calles de Puerto Escondido. En la misa de inauguración, el obispo de Puerto Escondido destacó el logro del reconocimiento de la identidad de los pueblos negros de México y señaló que las etnias que habitan en la costa del Pacífico, además de fieles laicos, en donde se dará destacada participación a las mujeres afrodescendientes, participaron sacerdotes y obispos como el responsable de la pastoral afro-brasileña, Monseñor Zanoni de Metino Castro, arzobispo de Feira de Santana, Bahía, Brasil. 2022. Visita del prelado del Opus Dei, Fernando Ocaris, prelado del Opus Dei desde el 2017, que llegó a México en coincidencia al celebrar 78 años de vida. Inició de manera como lo hicieron sus predecesores, desde José María Balaguer, con una misa en Basílica de Guadalupe. Una intensa serie de actividades fueron cubiertas en la visita del prelado en Monterrey, Guadalajara, Ciudad de México y Aguascalientes, donde operan los centros más importantes regenteados por los fieles de la obra, una mayor influencia de su apostolado y de los sectores más pudientes de las principales ciudades del país, especialmente en los 3 campus de la exclusiva Universidad Panamericana. Con 7.500 miembros en México, la obra ha tenido una vitalidad más bien discreta, pero efectiva. Poco se ha sabido de la forma como los miembros mexicanos han aceptado y decidido conducir los destinos del Opus Dei con la nueva y controvertida configuración ordenada por el Papa Francisco, que ha tenido muchas controversias. Ocaris llega sin los emblemas propios del obispo prelado de la última vez en que Javier Echeverría pisó el país en una visita pastoral en el 2009. Con un itinerario similar que reunió tertulias multitudinarias, cuya cereza del pastel fue la dedicación de la parroquia de San José María en la exclusiva zona de Santa Fe, encomendada a los sacerdotes de la prelatura desde el 28 de julio, cuando Norberto Rivera, en ese entonces arzobispo primado de México, atestiguó la consagración del altar y la dedicación del templo al fundador de la obra por manos de su tercer sucesor, el obispo Javier Echeverría. Mientras las discusiones sobre una posible reforma electoral constitucional se daban en Cámara de Diputados, la Iglesia Católica se subió a las discusiones a través de un mensaje al pueblo de Dios, en el que da una opinión al cuestionar las intenciones del actual gobierno sobre reformas que, a juicio de los especialistas, son lascivas de las instituciones democráticas del país. El mensaje sobre la iniciativa de una reforma constitucional en materia electoral, el Consejo de la Presidencia de la Conferencia del Episcopado Mexicano suscribe un claro apoyo al Instituto Nacional Electoral y al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, como instituciones que han madurado gracias a su autonomía de los poderes políticos
y en estrecha relación con la ciudadanía y la pluralidad de los partidos políticos. Para los obispos, el INE y el Tribunal Electoral son resultado de la lucha y compromiso de miles de mexicanos de la sociedad civil y de todos los signos partidistas quienes lograron abrir caminos para la democracia real en México. Por eso, recordaron que el gobierno dejó de ser juez y parte de la organización de los comicios electorales, dando paso a gobiernos municipales, estatales y federales de diversas fuerzas políticas que dejaron atrás al partido único. El INE tiene gran aceptación en la ciudadanía, asegurando además que es de las instituciones con mayor credibilidad para los obispos. Así, para ellos goza un merecido reconocimiento internacional, siendo un ejemplo a seguir en muchos otros países. Reconocieron que la legislación e instituciones son perfectibles. Sin embargo, no dejan de expresar la preocupación ante la reforma que ahora se analiza y discute en el Poder Legislativo, calificándola de regresiva, además de ser un agravio a la vida democrática para afectar la representación y el equilibrio de las minorías y mayorías, llevando el control de los comicios hacia el ámbito del gobierno federal, centralista, afectando su gestión presupuestal, eliminando su autonomía ciudadana y su imparcialidad partidista. Advierten que quienes juraron guardar y hacer guardar la Constitución y las leyes no tienen derecho a impulsar reformas que eliminen o comprometan la fortaleza de las instituciones que son el soporte del Estado mexicano. Criticó igualmente la moralidad de aquellos que promueven tales reformas. 2022, año de los nacimientos prohibidos. Después de la difusión de un proyecto de sentencia de amparo en revisión de la ponencia del ministro Juan Luis González Alcántara Carranca, en torno a la posible prohibición de nacimientos en Yucatán, este domingo 6 de noviembre, la Conferencia del Episcopado Mexicano emitió un mensaje en el que rechaza el laicismo que intenta neutralizar las expresiones religiosas en ámbito público. Firmado por el presidente y el secretario de la SEM, además de responsables de la dimensión de pastoral educativa y de la cultura, el arzobispo de León, Alfonso Cortés Contreras, el documento es un llamado a revisar los tratados y convenios internacionales en materia de derechos humanos y de libertad religiosa que garantizan las expresiones y manifestaciones de cualquier credo en la vida comunitaria. Tales signos no guardan exclusivamente una relación con lo religioso, además son expresiones de la cultura, lo que implica tener opciones fundamentales, horizontes, sentidos que lo relijan, necesariamente con los demás, con la creación, con el Creador. Para los obispos, un elemento a destacar es el Concilio del Vaticano II, en el cual defiende que los valores y prácticas religiosas no pueden imponerse, pero tampoco deben dejarse de ofrecer. Al contrario, a lo que se piensa, la libertad religiosa requiere de un genuino Estado laico, el cual, afirman, garantiza la libertad de pensamiento y de religión que sostiene la pluralidad como sustrato del Estado laico. Además, toma como ejemplo la historia de México cuando en la primera mitad del siglo pasado una corriente política sumamente intolerante quiso prohibir el ejercicio público y privado de lo religioso, lo que resultó en una persecución que fue una manifestación de una visión autoritaria y equívoca de la función del Estado que no puede regir el fuero interno de las personas, es decir, su conciencia. Así, lo recuerda el magisterio de los papas recientes, como Juan Pablo II, Benedicto XVI y el actual Papa Francisco, quienes han señalado que estos derechos no tienen al centro al Estado-nación, sino a la dignidad de las personas, así como el sano desarrollo de la casa común. La primera sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación analizará el amparo en revisión 216
2022, cuyo acto reclamado es la colocación de objetos decorativos en alusión al nacimiento de Jesucristo durante los meses de diciembre y enero en los bajos ayuntamientos de Chochola, estado de Yucatán. Me precio de conocer a muchos de ustedes. He tenido la oportunidad de, cuando he ido a los estados, pues darme el tiempo y que ustedes me concedan el espacio para pasar a saludarlos. Así inició el discurso del secretario Adán Augusto López Hernández a los más de 100 obispos del país en la pasarela de funcionarios invitados a la 113 Asamblea de la Conferencia del Episcopado Mexicano. Según difundió la Secretaría de Gobernación, el interés del secretario López Hernández fue mantener una comunicación más fluida con los prelados en medio de la polémica y discrepancias entre la Iglesia Católica y la administración del presidente López Obrador. Salpicada de anécdotas, el secretario quiso presumir de una buena relación con algunos prelados, especialmente con el cardenal Robles, cuando visitó su casa en Guadalajara, para pasar a dos temas que han sido preponderantes: la reforma electoral y la militarización de la seguridad pública. Escudándose en que la presencia de las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad fue una iniciativa de la oposición, el secretario de Gobernación reconoció que no ha habido la capacidad de organizar policías civiles que sustituyan a las policías municipales. Nos encontramos con toda una serie de vicios ya establecidos, y eso nos lleva a reconocer, pues, el 30% aproximadamente de los municipios del país no tienen policías. López Hernández quiso explicar el proceso que han desarrollado las instancias de seguridad pública y estatales y locales, en lo que, según afirma, no han tenido la suficiente capacitación de sus cuerpos policiales. En la 113 Asamblea, según difundió la Conferencia del Episcopado Mexicano, también contó con la presencia de la secretaria de Seguridad Pública y Ciudadana, Rosa Isela Rodríguez Velázquez. Igualmente hablaron ante los obispos la senadora Beatriz Paredes Rangel y del grupo parlamentario del PRI y el presidente de la mesa directiva de la Cámara de Diputados, el panista Santiago Krill Miranda. Los obispos de México señalan con gran preocupación y advierten de un paquete de iniciativas de reformas constitucionales promovidas en el Congreso de la Unión. Los obispos católicos ven con profunda preocupación el paquete de iniciativas que, bajo el concepto de igualdad sustantiva, pretenden reformar varios artículos de la Constitución y leyes reglamentarias sin consulta amplia ni rigurosa. En un video, Monseñor Ramón Castro, obispo de Cuernavaca, señala que las leyes propuestas tendrían un gran impacto en múltiples ámbitos de la sociedad mexicana, restringiendo los derechos humanos de la vida, la familia, la libertad religiosa y de conciencia, así como de expresión. El vocero y secretario general de la Conferencia del Episcopado Mexicano recuerda que un país sumido en la violencia y la inseguridad, que ha cobrado la vida de miles de personas en el territorio mexicano, ahora sus legisladores quieran afianzar la cultura de la muerte pretendiendo como supuesto derecho humano la práctica del aborto, bajo el supuesto de proteger la salud sexual y reproductiva. El obispo alerta de que, de ser aprobadas, se permitiría que niñas y adolescentes menores de edad recurran al aborto sin el consentimiento de sus padres o tutores. Castro aseguró que estas iniciativas tienen espíritu autoritario y regresivo al establecer prohibiciones y restricciones limitantes a la libertad de religión y de conciencia, así como de expresión, vulnerando la protección prevista en los tratados internacionales que impiden la censura previa. Y reitera, así se pretende impedir a los creyentes de todas las religiones la manifestación de su doctrina y cuerpo de creencias religiosas en temas de gran valor para la sociedad, como son la vida, el matrimonio, la familia, la sexualidad humana, siendo perseguidos por su predicación y denuncia profética. Los legisladores pretenden, en estas reformas,
de ser aprobadas, la posibilidad de prohibir a las madres y padres de familia el ejercicio de la patria potestad, incluyendo el derecho a educar a sus hijos. El 12 de diciembre, festividad de Santa María de Guadalupe, plenamente abierta después del COVID-19, la Conferencia del Episcopado Mexicano anunció la novena hacia el 2031 para festejar los 500 años de las apariciones del Tepeyac, como un camino de preparación del proyecto global de pastoral 2031-2033, la celebración que se extenderá por 9 años del 12 de diciembre del 2022 al mismo día en el 2031. Se pretende convocar a todos los pueblos y comunidades de México, América Latina, el Caribe, Estados Unidos, Canadá, Filipinas, quienes tienen especial devoción al patronazgo en la Virgen de Guadalupe. La novena iniciará oficialmente con la misa del mediodía en Basílica de Guadalupe, en donde se espera el mensaje del Papa Francisco. De acuerdo con la información ofrecida por la Conferencia del Episcopado Mexicano, este camino de preparación busca involucrar a todas las instituciones católicas de Hispanoamérica, el Caribe y de las Filipinas, e irá diseñando actividades que irán buscando la creatividad de artistas, intelectuales, comunicadores, sin dejar de lado las diversas manifestaciones de religiosidad y piedad popular que son una forma de evangelización. Todo el diseño del programa estará en 5 líneas que impulsarán la formación e investigación en el acontecimiento guadalupano, la devoción informada y testimonial, la difusión masiva de los hechos de 1531, y la producción creativa, sin dar mayores detalles acerca de lo que esto implica. El evento se promoverá como una oportunidad de reencuentro con Dios y a través de Santa María de Guadalupe para reinventarnos y reconstruirnos ante las difíciles circunstancias por las que atraviesa la sociedad mexicana. Al anunciar la novena intercontinental hacia el 2031, el Papa Francisco invitó a los mexicanos a realizar estos festejos con verdadero fervor guadalupano. Su llamado fue participar en el camino celebrativo con verdadero espíritu guadalupano. El Papa no ocultó su preocupación ante expresiones ideológicas de un pueblo con su madre, que quiere desmetizar esta gran devoción. Me preocupan las propuestas de tinte ideológico-cultural de diverso signo que quieren apropiarse del encuentro de un pueblo con su madre, que quieren desmetizar, maquillar a la madre. Por favor, no permitamos que el mensaje se destile en pautas mundanas e ideológicas. El mensaje es simple, es tierno. ¿No estoy yo aquí, que soy tu madre? Y a la madre no se le ideologiza. Así lo dijo el Santo Padre. El encuentro virtual entre las autoridades de Correos de México, de la Secretaría de Relaciones Exteriores, la Embajada de México y la Santa Sede. Este 12 de diciembre se presentó y canceló un timbre postal en ocasión del 30 aniversario de la relación entre México y el Vaticano como parte de los eventos conmemorativos realizados a lo largo de este 2022. Desde la Santa Sede, el secretario de Estado, Cardenal Pietro Parolin, expresó que la estampilla fue posible gracias al Servicio Postal Mexicano y Poste Vaticana como prueba del compromiso de la amistad entre México y la Santa Sede. La estampilla postal, en tonos azules, tiene los colores de ambos estados, las armas pontificias y el escudo nacional mexicano. Este fue el último evento que cerró el año del 30 aniversario, en donde también hubo un coloquio al cual asistió el cardenal Pietro Parolin cuando ordenó al nuncio apostólico Herrera Corona. La noche del jueves 15 de diciembre, el conductor y periodista Ciro Gómez Leiva fue blanco de un atentado sin consecuencias trágicas para la integridad de su persona. De acuerdo con la organización Artículo 19, se estiman que en la administración de Vicente Fox se asesinaron a 35 profesionales de la comunicación. En el gobierno de Felipe Calderón, 111. Con Enrique Peña Nieto, 85. Y en el actual gobierno, a 37. Se estima que más de 1.500 periodistas gozan del mecanismo de protección. A la condena por el atentado se unió la Conferencia del Episcopado Mexicano.
Los obispos mexicanos no desconocen las terribles circunstancias de dolor del país y por eso lamentan este hecho. No es para menos. Saben muy bien que cuando se atenta contra una persona, y en especial al ir en contra de los comunicadores y periodistas, se pone al país en un peligro muy serio. Rostro de la noticia: se apagó el genio del arte sacro. Se extingue la luz de uno de los pioneros del arte sacro y arquitectura posconciliares, Fray Gabriel Chávez de la Mora, que murió a los 93 años. Reconocido, laureado y homenajeado, sus obras arquitectónicas y de arte no son desconocidas por muchos. El genio del monje benedictino nacido en Guadalajara el 26 de noviembre de 1929, hijo de Victoria de la Mora Navarrete y el doctor e historiador Arturo Chávez Ayoe. Gabriel creció en el ambiente de los hermanos maristas. Durante su estudio tuvo la oportunidad de ser dibujante y diseñador de maquetas en el taller de los arquitectos Martínez Negrete de la Peña. En 1948 ingresó a la Escuela de Arquitectura de la Universidad de Guadalajara como miembro de la primera generación y fue contemporáneo de maestros como Ignacio Díaz Morales, el canónigo José María Medrano, el doctor Matías Goeritz y el arquitecto Eric Cofal, formando la generación Ignacio Díaz Morales. Su vocación religiosa surgió en el momento de los estudios de arquitectura. Son más de 200 obras de arquitectura y artísticas atribuidas al arquitecto y monje benedictino. Entre ellas, quizá la más importante, haber intervenido en la nueva Basílica de Guadalupe con diseños litúrgicos, conforme a las exigencias emanadas del Concilio Vaticano II. Además de integrar la comisión encargada de la conservación y protección de la imagen de la Virgen de Guadalupe y experto en el ritual romano para la dedicación ocurrida el 12 de octubre de 1976. Chávez de la Mora es creador de la tipografía Fray Gabriel, reconocida en los caracteres o letras de Basílica de Guadalupe que adornan diseños y templos. Uno de sus últimos galardones fue el Premio Nacional de Arquitectura entregado por manos del presidente Andrés Manuel López Obrador el 9 de diciembre del 2021. La selección argentina logró su tercer título al derrotar a Francia en penaltis en Qatar 22 y tomando su lugar en el trono. El juego se fue en tiempo regular con 2 anotaciones de Messi y una de Ángel Di María para los argentinos, mientras que para los franceses Kylian Mbappé fue quien les dio la esperanza. Más de 120 minutos de vértigo y una tanda de penaltis que se volvió eterna para ver a Argentina alzarse con la Copa del Mundo. La selección albiceleste se convirtió en tricampeona del mundo este domingo 18 de diciembre con su victoria ante Francia en una tensa final en Qatar 2022. Acto seguido, una espectacular marea de gente tomó el centro de Buenos Aires y de otras partes del país y del mundo para celebrar este triunfo. Rostro del deporte: Leo Messi. Considerado como uno de los mejores jugadores de todos los tiempos, con 5 años se inició en el Grandoli, un pequeño equipo de su barrio que entrenaba a su padre. Tuvo su debut deportivo el 16 de octubre del 2004, hijo de Horacio Messi y Celia María Cucitini. Lionel Andrés Messi Cucitini debutó en el primer equipo del Barcelona en diciembre del 2003, en un partido amistoso ante el Porto, entrenado por José Mourinho, convirtiéndose en el jugador más joven del Barcelona. El 5 de agosto del 2021 se supo que Leo Messi no seguiría en el Barcelona tras el parón en las negociaciones por su renovación, y para el 11 de agosto del 2021 el Paris Saint-Germain informó que Messi era su nuevo jugador. En la selección argentina, Leo Messi lució el brazalete de capitán en diversos partidos. En el 2006 llegó a ser el jugador más joven de la selección en asistir a una Copa Mundial de Fútbol, con la cual ganó el subcampeonato en la Copa América 2007. En el 2008, en los Juegos Olímpicos de Pekín, Messi consiguió una medalla de oro.
En el 18 de diciembre del 2022, Lionel Messi, con la selección argentina, ganó la final de Qatar 2022 ante la Francia de Mbappé, marcando ante la selección francesa 2 goles y conquistando 2 récords en un día glorioso para el capitán argentino. El 10 se convirtió en el jugador con más partidos y más minutos en una Copa del Mundo en la historia de todos los mundiales, superando al alemán Lothar Matthäus. 2022, año de dificultad y esperanza. Así fue este año que se nos va entre sueños, emociones, tragedias y debates, pero especialmente con la esperanza de que el año que viene sea mucho mejor que este que termina. Agradezco su presencia por habernos acompañado en el caminar de los hechos que marcaron la historia de este 2022. Feliz Navidad, feliz Año Nuevo.